Detienen y envían a prisión preventiva al director del sistema penitenciario, Edgar Camargo, señalado de asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero. Autoridades aseguran que el capitán Byron Lima Oliva maneja una estructura criminal desde Pavoncito que genera miles de dólares con traslado de reos. Las propiedades de Byron Lima Oliva van desde camionetas blindadas, carros, motos de lujo, caballos pura sangre y condominios de lujo. Las autoridades pedirán su extinción. Byron Lima reacciona a través de su cuenta en Twitter y dice que un personaje oculto maneja todo la cartera de gobernación. Nuevo cuerpo élite de la Policía Federal de México fue desplegado en la ciudad de Tapachula para reforzar la vigilancia en la frontera sur con Guatemala. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Muy temprano por la mañana se dio a conocer que el director del sistema penitenciario, Edgar Camargo, había sido detenido. Se le imputa el delito de conspiración para el lavado de dinero y asociación ilícita. Fue llevado a la torre de tribunales y enviado a prisión preventiva. El director del sistema penitenciario, Edgar Josué Camargo, junto al exsubdirector Eddie Fisher y 3 personas más, escucharon los motivos de su detención por parte del juez Miguel Ángel Gálvez, quien trasladó la audiencia de primera declaración para este viernes. El juez dictaminó prisión preventiva, no sin antes dudar cuál era la mejor prisión para Camargo, dado al puesto que desempeñó hasta hoy. Finalmente la decisión fue tomada y los 5 detenidos fueron enviados al destacamento militar de Matamoros, mientras que Camargo, a raíz de haber presentado problemas de salud durante la audiencia y haberse respaldado en certificado médico que lo diagnosticó con problemas de hipertensión arterial, será evaluado por un médico forense y podría ser trasladado a un centro asistencial privado. A su salida del juzgado de mayor riesgo, Edgar Camargo reafirmó su inocencia. No voy a dar declaraciones ahorita, ya di declaraciones en la mañana. ¿Solo dieron alguna vinculación con Byron Lima? ¿O cómo se declara? Definitivamente que inocente, ustedes oyeron al señor juez. Esta es una imputación de sospechas únicamente y ya estarán los abogados presentando todas las pruebas correspondientes. Sigamos con las noticias. He de contarle ahora que las máximas autoridades de la CICIG, del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público dieron a conocer cómo funcionaba una estructura criminal manejada por el reo Byron Lima Oliva. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, dio a conocer que la estructura que comanda el capitán Byron Lima, con la ayuda del director del sistema penitenciario y otros funcionarios desde Pavoncito, no solo determina la conducta de los presos, sino también hace negocios con ellos, en contubernio con los funcionarios. De esa estructura criminal encontramos como el eje central al señor Byron Lima, quien imparte órdenes a otras personas para lograr el traslado de reos, a cambio de lo cual obtiene pagos que además son compartidos en mínima parte con otras de las personas que intervienen en la estructura para hacer efectivos estos traslados. Con el señor William Salguero, Carlos Cermeño y José Ávila, obtiene la información de reos que requieren los traslados, convienen el precio
que esos traslados costará luego de recibido el dinero, que en este caso se trataba de $6.000 en efectivo, y se le entrega el dinero al director del sistema penitenciario, el señor Edgar Camargo, quien ordena efectivamente esos traslados. Y hemos documentado por lo menos 7 traslados que empiezan en el año 2013. Y en este mismo contexto, la jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana, dio a conocer los delitos que se le imputan a Byron Lima Oliva como eje de una red criminal que opera en las cárceles del país. También aseguró que para muchos privados de libertad, Lima es la verdadera autoridad en presidios, por lo que acudían a él para pedir favores. Al señor Byron Miguel Lima Oliva, privado de libertad, asociación ilícita para cometer delitos contra la administración pública, tráfico de influencias por el traslado de Fabio Campos, tráfico de influencia por el traslado de Fernando de León, tráfico de influencia por el traslado de Silverio Chicas, Edgar Chicas y Andy Urbizú, por gestionar el traslado de Guillermo Méndez y Gonzalo Vázquez, asociación ilícita para lavado de dinero u otros activos, uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad. Vehículos tipo camioneta agrícola, motocicletas de marcas como BMW, Porsche, Jaguar, Range Rover, algunos de ellos blindados, así como un vehículo para transportar reos dentro de la cárcel, una casa en la playa y propiedades en condominios exclusivos, además de caballos pura sangre. La fiscal general del Ministerio Público anunció que pedirá al juzgado de extinción de dominio que se le quiten dichas propiedades al capitán Byron Miguel Lima Oliva. Y el capitán Byron Lima Oliva, quien purga prisión por el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, reaccionó ante los señalamientos que hace la fiscal general del Ministerio Público, el jefe de la CICIG y el ministro de Gobernación, especialmente contra el jefe de la cartera del Interior. El capitán Byron Miguel Lima Oliva despotricó. Estas declaraciones las brindó cuando se presentó ante juez para escuchar las nuevas indicaciones en su contra. El ministro quiere enviarme a una cárcel de máxima seguridad con el fin de que me asesinen. En una cárcel del F1 donde encontraron 19 armas. ¿Cuándo en Pavoncito han encontrado armas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo en Pavoncito han encontrado drogas? Solo que ellos la metan. Cuando nosotros aceptamos que llegara sus enviados especiales a pedirnos cuota por cárcel. Disculpen, señores, pero Pavoncito no colaboró con ese pedido que él nos quiso imponer como cuota. Nosotros no mantenemos muertos de hambre. De ser trasladado, Byron Lima le pone orden a donde vaya y no tiene miedo porque soy soldado. Lo que sí tengo miedo es de que me van a mandar a asesinar López Boní. Eso sí tengo miedo. ¿Ya? Entonces que no se venga a hacer de la boca chiquita. Y Mauricio, que se recuerde que en el salón de mi mujer hay 30 cámaras de videos y que su servidor no es ningún mula. Esto, poco lo tenemos. ¿Ya? Y nosotros sabemos hacer un análisis de la situación. Y aquí, si el presidente realmente tiene carácter, tiene que destituir al ministro de Gobernación. Porque por intercambiar correos con presos, por mandarse mensajitos, por dar cheques sin fondo, por hacer reuniones en lugares no adecuados. Yo vengo de ser combatiente, no de un faldero matamarrados como López Bonilla con seudónimo Damián. Averiguemos quién es Damián. Y miren en www. Byron Lima Presidente. Ahí van a encontrar algo que se subió uno de los correos, que subió el operador de la página, donde demuestra la comunicación que tenía yo con el jefe de campaña del Partido Patriota, donde hay fotografías de las blindadas que ellos dicen, recibiendo al presidente de la República en Quiché, recibiéndolo en Escuintla, recibiéndolo en Jalapa, y que ahora que no se van a hacer, que digan que no. Yo quiero ver esa declaración donde ellos digan que no es cierto. Yo quiero ver que los diputados del Parlacén, que los diputados actuales que están en el Partido Patriota digan que no me han ido a visitar por pedir favores. Yo no soy pelado, pues. Momento de ir a la pausa, al regresar más noticias a las 8:45.
Buenas noches. En a las 8:45 le hacemos la promesa cada día de que vamos a tratar los temas más importantes de la jornada con los protagonistas de estos temas. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Font, estamos listos hoy en esta noche de miércoles para conversar primero con el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, don Iván Velázquez. Pero a continuación le damos la bienvenida a don Iván. A continuación de esta conversación habremos también de conversar con el ministro de Gobernación, quien ya se encuentra en nuestros estudios para sostener la segunda charla de esta jornada. Don Iván, gracias por acompañarnos en un día que para usted amaneció muy temprano. Amaneció desde ayer. ¿No durmieron? Casi no. Y hubo realmente muchos equipos en la CICIG que pasaron más de 24 horas dedicados en lo que se tiene que hacer además para asegurar los resultados en el momento en que se hacen los operativos de vigilancia, de poder llegar realmente a los objetivos, asegurar que no vaya a haber dificultades en el momento de los allanamientos. De manera que fue un trabajo realmente continuo, fatigante para un gran equipo que con el Ministerio Público, con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, estuvo por lo menos las 15 horas antes de las 6 de la mañana, dedicados a todos los detalles de estos operativos. Pero hablamos apenas de lo que sucedió hoy, 15 horas de trabajo. Byron Lima Oliva ha sido acusado de dirigir una estructura dentro de presidios. Junto con él, 6 personas son capturadas. Él no fue capturado porque se encuentra recluido ya, pero 6 personas más son capturadas. Se encuentra una pendiente de captura. Esta investigación empezó hace más de un año. En febrero de 2013, cuando él es sorprendido, capturado en la calle, que regresaba de una cita médica. ¿Cómo fue ese año de investigaciones? ¿Qué implicó? Podría decirse que esa fue, en todo caso, génesis de la investigación, pero no es una continuación de la investigación de la evasión de febrero del 2013. Lo que ocurre es que alrededor de lo que se venía verificando a partir de esos hechos de la evasión, se encontraron datos que se empezó en la actividad de investigación, efectivamente, más de un año, la necesidad de escuchas telefónicas, de verificación acerca de las actividades que desarrollaba el señor Lima, cuando entra en contacto con sus intermediarios para llegar hasta el director del sistema penitenciario, de todo lo que es una labor muy paciente de configuración de toda la investigación, la posibilidad de entretejer cada uno de los datos para llegar a la verificación de la manera como finalmente se ha presentado. El solo hecho de los vehículos, por ejemplo, el estar en esa actividad de verificación que tal vehículo que está frente al SPA es el mismo vehículo que luego está en Pavoncito, de qué forma el ingreso de las busetas, los pequeños vehículos que tiene para transporte de visitantes en Pavoncito, que luego se ven igualmente en propiedades de Byron Lima. Es decir, todo eso es una actividad muy de filigrana, digámoslo así, para llegar a construir un caso verdaderamente sólido como finalmente resultó. ¿Cuántas personas participaron en establecer esta investigación? Y la siguiente pregunta es si esa verificación de los datos permite ya presentar pruebas ante tribunales o todavía tiene que haber un proceso más largo aún para poder constatar y llevar pruebas. De manera permanente, constante, entre 5 y 8 funcionarios estuvieron dedicados a esta investigación. En momentos coyunturales, por circunstancias, en la necesidad de análisis, de verificación de otras informaciones, finalmente el equipo podría decirse que llegó en ocasiones a tener más de 25 funcionarios de la CICIG, más los de la Agencia
la agencia fiscal. La agencia fiscal, de manera que fue un grupo muy numeroso al final, pero que cada uno en la repartición de sus actividades, naturalmente de las verificaciones que venían adelantando. Yo creo que lo que se ha construido en esta investigación, no obstante que siempre en el sistema procesal de Guatemala, luego de la primera declaración, la imputación que se hace además a los imputados, valga decirle, luego hay un periodo de investigación que el juez señala 2, 3 meses, hasta 3 meses. Para hacer acopio de la prueba. Para hacer acopio. Realmente nosotros tenemos en este momento unos documentos, una prueba que consideramos realmente sólida. En las diligencias que se adelantaron el día de hoy, los allanamientos, los registros en diversas viviendas y establecimientos, se logró también encontrar mucho material importante para la investigación que a partir de mañana será objeto de evaluación. No podríamos decir en este momento más que hay documentación importante encontrada en el día de hoy y que podría eventualmente abrir nuevas líneas de investigación. En un español sencillo nos está diciendo que si mañana fuera la audiencia de apertura a juicio, ya tienen un acopio de pruebas listo para presentar una acusación. Hay un caso que me llama la atención, no sé si nuestro equipo de producción tiene la lámina, pero en todo caso, si no se tiene, tenemos acá al comisionado para que lo explique. Habla sobre el cobro para que un prisionero que quería ser trasladado de una celda hacia otra podía pagar a Byron Lima. Eso es lo que acusa la CICIG. ¿Puede explicarnos ese caso? ¿Puede ilustrarnos cómo ese traslado de prisioneros demuestra no solo el poder que ustedes acusan que Byron Lima tenía en la prisión, sino además cómo afincaba un negocio muy lucrativo para él ahí dentro? Debía existir entre los presos o entre determinada calidad de presos la información que Byron Lima tenía esa capacidad de incidir en el sistema penitenciario para lograr esos traslados, porque llegaba generalmente una solicitud a él de algún preso que requería ser trasladado, por ejemplo, del preventivo de zona 18 a Pavoncito. Le llegaba la solicitud a Byron Lima. Lima entonces tramitaba con unos agentes, digamos, unos gestores que tenía afuera, que fueron privados de libertad igualmente en el día de hoy, quienes hacían el contacto con el director del sistema penitenciario. Lima fijaba los valores que habría que pagar por esta gestión. Hasta $6,000 según un caso. Nunca menos de $6,000. ¿Por ser trasladado de un área de una prisión o de una prisión a otra? De una prisión a otra prisión. En los 7 casos que tenemos documentados, se trataba de traslado de una prisión a otra. ¿En busca de mejores condiciones para el reo, de más confort o de más libertad para él? En busca exactamente de mejores condiciones de privación de libertad, de mayor posibilidad de disfrutar, por ejemplo, de las visitas. De tener la posibilidad de ingreso inclusive de celulares, como es uno de los hechos por los que habrá de ser imputado el señor Lima, la utilización de teléfonos celulares en la cárcel. Don Iván, esas nuevas líneas de investigación se refieren específicamente a los casos que ya se están conociendo en este momento, a los hechos concretos que ya se están conociendo, o han surgido nuevos probables delitos. Es precisamente lo que será objeto de verificación desde el día de mañana, porque solo sabemos que hay una importante documentación encontrada, pero sin hacer por parte de los investigadores que intervinieron en estos procedimientos un análisis. Muchos de los investigadores tampoco tenían precisamente
digamos, el conocimiento pleno de la investigación, pero con las indicaciones que se había dado para estos operativos de la mañana de hoy, entonces sabían exactamente qué buscar en dónde. Y eso solo será objeto de revisión a partir de mañana precisamente. A mí me llama muchísimo la atención las muestras de solidaridad que ha recibido el exdirector de Presidios, Eddie Camargo, a través de las redes sociales. Hay incluso miembros de una iglesia que le manifiestan su solidaridad. El propio ministro de Gobernación se sorprendió con que él fuera uno de los principales encartados en la articulación de esta estructura criminal. Mi pregunta es así de sencilla. ¿Él hizo o dejó de hacer? ¿De qué lo acusa la CICIG? Él hizo. Él fue el que expidió las resoluciones de traslado previa a la solicitud que se le hacía por los intermediarios de Lima y quien recibió adicionalmente valores por esos traslados. Y esto está aprobado a través de sus cuentas bancarias. Acreditado. ¿Hay evidencias entonces de esos traslados, ingresos de fondos? Hay evidencias de esos traslados, esos ingresos de fondos. Don Iván Velázquez, ustedes nos dicen que hay una estructura criminal que funcionaba, una estructura delictiva que funcionaba desde el sistema de presidios en Guatemala, con Byron Lima como cabeza de esa estructura. Eso en concreto es lo que nos está diciendo el Ministerio Público y CICIG, pero era el delito principal de esa estructura. Beneficiarse del traslado de reos, del cobro por traslado de reos o del cobro por ciertas comodidades que se le ofrecen a los reos adentro del sistema penitenciario, o hay indicios de otro tipo de delitos que van más allá del mero sistema. En este momento estamos concentrados solo en ese tema de la estructura vinculada al sistema penitenciario. Tengo una pregunta. Ha comentado el señor Lima, y lo hemos visto en sus declaraciones, pero también funciona una cuenta de redes sociales que desconocemos quién la maneja, pero ha dicho en relación a esa acusación pública que se le hace sobre la tenencia de carros tipo Porsche, camionetas agrícolas y un auto europeo, tengo entendido, que estar preso no significa ser pobre. ¿Cómo reacciona usted ante esa línea del capitán Byron Lima? Es verdad, estar preso no significa ser pobre. Otra situación es adquirir esos bienes en el momento en que está privado de libertad y además adquirirlos de la manera como lo ha hecho, porque también tenemos acreditado que en varios de esos casos han sido además pagos por traslados que ha logrado el señor Lima. Entonces, cuando él sale a decir públicamente, por ejemplo, que esos bienes ya los poseía antes de entrar a prisión, ¿eso es probadamente falso? Eso es falso. Sí, es falso. Esos bienes no estaban en su propiedad, no pueden haber sido, como él ha dicho en algún momento, por ejemplo, pagos o retribuciones por su lucha en contra de secuestros en la época en la que él participó en el Estado Mayor del presidente Arzú. No. Bueno, tener un carro como el que muestra las fotografías, que es un Porsche, debieron ser más de 6 prisioneros por $6,000 para que él pudiera agenciarse de un vehículo de ese tipo. 2 Porsche y un Jaguar. ¿Pero cuánto dinero implica más eso? Otros más una Range Rover, más un carro, más 2 carros blindados, esto, más... La duda que me provoca, ¿está construido únicamente a fuerza de traslados y negocios dentro de la prisión? En lo que tenemos establecido, sí. ¿Alcanza ese ámbito de negocios, de traslado de reos, para construir suficiente capital para comprarse estos bienes? Una casa en la playa, un spa, otras propiedades, otros terrenos. Hablaban también de un terreno en una lotificación, en un condominio muy caro. Pero uno podría decir, por ejemplo, que si el director de prisiones recibe $6,000 por un traslado, el jefe de toda la organización debe recibir muchas veces más esa cantidad. Yo creo que no se le debe llamar un negocio, sino prácticamente una industria. Es una estructura delictiva en términos generales, pero muchas de las declaraciones que está haciendo el señor Lima en este momento están cargadas, por supuesto, de un tono acre y de graves recriminaciones hacia el propio presidente de la República, hacia el ministro de Gobernación. Hay muchas de esas recriminaciones que, como por ejemplo la tenencia de esas propiedades antes de ser preso, pues pueden ser fácilmente desestimables. Pero ¿son desestimables todas las declaraciones o son objeto de una línea de investigación también, por ejemplo, los señalamientos que él hace en contra de otros funcionarios? Hablo del presidente, hablo del ministro de Gobernación. Yo no podría hablar precisamente sobre hipótesis, sobre supuestos. Desconozco realmente los señalamientos que hace. Algo en lo que siempre nos hemos mantenido en la CICIG es que las investigaciones se deben realizar con toda profundidad y
comprender todo lo que deba comprender una investigación. Es lo único que podría afirmar. No hay respecto de señalamientos que pudiera hacer como para empezar a buscar fantasmas en medio de todo esto. Estamos concretados, concentrados en la investigación en los términos como se ha adelantado hasta el momento. Esperamos, decía, de acuerdo con la documentación que se obtuvo y los registros que se hubieran podido conseguir en el día de hoy, hacer nuevas valoraciones, pero eso es un asunto sobre el que no podría aventurarme pues para hacer ninguna afirmación en el momento de ahora. Las casas, los carros, los premios y los puntos nos han distraído de un hecho sobre el que se han publicado apenas líneas. Él estaba a punto de celebrar una audiencia sobre la redención de penas. ¿Estaba Byron Lima Oliva a punto de recuperar su libertad? Probablemente. Esto dependía de otro proceso que tiene actualmente por falsedad. De manera que, de acuerdo con el resultado de ese proceso en el que estaba, tal vez, o están en punto de presentar acusación por el Ministerio Público, tendría el efecto positivo o negativo respecto de la redención de pena. Entonces, era una expectativa solamente. No se había iniciado ningún trámite de redención de penas, efectivamente. Señor Velázquez, en Guatemala tenemos una institucionalidad francamente débil. Sin embargo, hay sectores que empiezan a fortalecerse. Esta investigación que inicia CICIG junto a la Fiscalía que está adscrita a la CICIG también, desde el año pasado, desde el año 2013, se ha prolongado a lo largo del periodo de dos fiscales generales distintas. Arranca con Claudia Paz y Paz y ahora es presentada con la fiscal Telma Aldana. Pero además ha requerido de medios de investigación que pasan por diferentes instancias. ¿Ha encontrado algún tipo de obstáculo la investigación para poder desarrollarse en nuestro país, a pesar de que tocaba a altos funcionarios del Ejecutivo, el director del sistema penitenciario, ni más ni menos? Ningún obstáculo. Por el contrario, ha habido mucha colaboración en todo sentido. No hemos tenido obstrucciones de ninguna naturaleza. Los departamentos de análisis o de métodos especiales del Ministerio Público han funcionado con toda precisión, con toda fidelidad. No ha habido dificultades en ese sentido. De parte de la fiscal general, nunca ninguna insinuación, obstrucción o desaceleración, digámoslo así, en cuanto a la actividad investigativa, de manera que nos hemos sentido bien en el desarrollo de esta investigación. El público guatemalteco se ha educado año con año sobre las investigaciones especiales que desarrolla el Ministerio Público en conjunto con la CICIG. Entiendo por lo que usted dice que esta implicó seguimientos y escuchas telefónicas. Háblenos de toda esa metodología especial que surge alrededor de una investigación de este tipo. Pues naturalmente no voy a precisar. No hay detalles, pero es eso. Efectivamente, es esa, cómo se asume una investigación, cómo se estructura a partir de unas hipótesis de hechos que podrían ser delictivos y de qué manera, por informaciones que van llegando al ente investigador, se van perfilando esas líneas de investigación y de qué manera se van concretando a través de todas esas actividades propias de investigación de personas que nos cuentan hechos, de posibilidad de escuchas telefónicas, de una verificación que se hace de un bien, de una visita a una entidad bancaria para mirar una cuenta. Con todos esos, precisamente como les mencionaba, de un grupo inicial entre 5 y 8 se va extendiendo de tal manera hasta llegar que a 25. Es necesario que un grupo esté en una tarea de verificación en el registro de propiedades, que otro grupo esté mirando, haciendo seguimientos para verificar que esos vehículos son efectivamente, ver en algunos de los casos en los que está el testaferrato, de qué manera los bienes, no obstante estar en cabeza de unas personas
realmente su capacidad económica impide absolutamente que esos bienes pudieran haber sido adquiridos por esas personas. Todo eso es una construcción que precisamente es la que permite llegar, cuando encontramos que tenemos un caso sólido, presentarlo al juez para solicitar, como se hizo en la noche de ayer, las capturas y los registros que se hicieron hoy. ¿Cómo se logra guardar la discreción y evitar que una filtración, por ejemplo, le llegue a quienes son sujetos de ser investigados y que puedan ponerse en alerta? ¿Cómo se consigue que todas estas instancias, es francamente algo difícil de entender en un país como Guatemala? No, es muy difícil de hacer. Es muy difícil, pero eso muestra además el compromiso y la responsabilidad de quienes han intervenido desde el Ministerio Público, en la FESI, pero también desde las otras instancias del Ministerio Público que han estado en contacto con documentos, que han analizado, que han suministrado otras informaciones, que procesan otras informaciones, y los propios compañeros de la CICIG, abogados, investigadores, personas de seguridad de la CICIG que han acompañado a estos abogados investigadores. Es decir, muchas personas que han tenido conocimiento no del detalle, pero sí por lo menos que se estaba en una dirección, y lograr que efectivamente no se hubiera filtrado. Eso lo que demuestra es el profesionalismo en las investigaciones. Quizás la pregunta del millón es: ¿cuántas investigaciones más de este tipo existen en CICIG ahora? La respuesta del millón será en su oportunidad. Se irá entregando de manera dosificada. Don Iván, en términos generales, pues esta es una investigación de gran calado, de grandes proporciones, y que pone a muchísimas personas, sin duda, en ascuas. La extinción del dominio de esa gran cantidad de propiedades del señor Lima puede, según su criterio, ejecutarse en el corto plazo. Ese es un proceso que se puede seguir de manera expedita. ¿Puede ejecutarse en el corto plazo? Ese es un aspecto realmente importante y en lo que hemos venido insistiendo desde el principio en la gestión mía en la CICIG. Es que las estructuras criminales no se desarticulan efectivamente si no se afectan los bienes de esas estructuras criminales. El patrimonio. El producto del crimen tiene que afectarse, tiene que quitársele a las organizaciones criminales ese producto del crimen. Precisamente por eso hemos afirmado, y lo vamos a hacer, no hubo por todas las situaciones del día de hoy la oportunidad, como lo había anunciado al final de la mañana, pero que vamos a presentar al juez de extinción de dominio la solicitud para que se inicie el trámite de extinción respecto de todos estos bienes. Tenemos documentada debidamente la propiedad de los que están a su nombre, pero también la propiedad de los que están a nombre de terceros, pero que son efectivamente del señor Lima. ¿Cuántas propiedades son para que la audiencia tome una idea? ¿Vehículos? No sabría precisar más de, digamos, alrededor de 10 vehículos, los 9 caballos, la casa de playa, por lo menos 3 propiedades inmobiliarias, un terreno que existía en un condominio de alto costo, fue lo que dijo hoy la CICIG. ¿Hay un cálculo ya? ¿A cuánto asciende el valor de estas propiedades? No hemos hecho el cálculo. Don Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, gracias por acompañarnos a las 8:45. Gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a la pausa comercial y de inmediato recibimos al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para conversar con él también. En las 8:45 estamos de vuelta ya. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Font, le damos la bienvenida al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Bienvenido, señor ministro. Este ha sido un día especialmente difícil para usted, sin ninguna duda. Su director del sistema penitenciario ha sido capturado hoy a las 6 de la mañana. Hay graves acusaciones en contra de él. Usted ha comparecido junto al comisionado internacional contra la impunidad y la fiscal general para presentar este caso que, según la CICIG y el MP, es una estructura delictiva que tenía en la cúpula al señor Byron Lima, un reo. Arrancamos esta conversación con la primera pregunta de Claudia Méndez Arriaza. ¿Fue una sorpresa para usted que Eddie Camargo, el director del sistema penitenciario, se encontrara entre las personas que debían de ser capturadas hoy? Sí, fue una sorpresa recibir la llamada de él en el momento en que estaban comunicándole la orden de aprehensión. ¿Qué le dijo?
por principio me comunicó y me dijo, mire, están allanando mi casa y tengo una orden de aprehensión. Entonces yo le pregunté por qué. Y entonces me señaló las razones que estaban planteadas, los delitos que le estaban imputando. Y entonces le dije, bueno, proceda como corresponde ahí, yo voy a enviar gente para ver qué es lo que está ocurriendo. Por principio en todo este tema no tenía conocimiento de investigación como corresponde, no somos juez y parte en este asunto. Y entonces de ahí empezó a desarrollarse toda la situación. El Ministerio de Gobernación, su despacho, no tenía ningún conocimiento de que se estuviera produciendo una investigación en torno al sistema penitenciario por parte de CICIG y el Ministerio Público. No. En varias ocasiones hemos preguntado sobre situaciones muy específicas que se han venido dando, pero en este caso una investigación específica sobre el sistema en sí no tenía conocimiento. No, inclusive preguntamos en algunos momentos por algunas situaciones que nosotros manejamos para medidas administrativas, porque si tenemos alguna información de que pudiera haber alguna investigación vinculada al sistema o a migración o a la policía en algún caso, lo que ocurre es que no vamos a tomar medidas nosotros que en algún momento pudieran entorpecer algún tipo de pesquisa. Entonces, si tenemos alguna información, preguntamos. ¿Hay algo sobre esta línea para no poder desarrollar una medida administrativa, como el traslado de una persona, como el cambio de un director, ese tipo de cosas? Hay que estar siempre en el fiel de la balanza acá, porque si uno no pregunta a veces y puede ocurrir que haya una investigación en curso, pudiera parecer como que uno hace algún cambio y que quisiera resguardar a alguien. Si no lo hace, entonces, ¿por qué no lo hizo? Es un tema que hay que trabajar siempre permanentemente, y cuando hay alguna situación que pudiera motivar una investigación en curso, regularmente hemos preguntado. Señor ministro, hace unos minutos le pregunté al comisionado de CICIG la responsabilidad de Eddie Camargo en estos hechos. Mi pregunta concreta fue, ¿Eddie Camargo hizo o dejó hacer? Y su respuesta fue, hizo. Sí. Hay prueba documentada de que dinero que correspondía al traslado de prisioneros está depositado en sus cuentas bancarias. ¿Cómo reacciona usted ante una respuesta como esta? Bueno, vea, yo no tengo ninguna evidencia de nada de lo que se ha planteado en esta investigación. Para mí este es un tema de justicia, es un tema de sometimiento a la ley y de aclarar una situación. Hoy lo que hay es una formulación de cargos y hay una imputación a funcionarios, exfuncionarios del sistema, a privados de libertad, que se les reimputa algunos delitos y obviamente hay algunas capturas fuera. Como parte del debido proceso, lo que viene por delante es precisamente llevar a cabo todas las pesquisas que corresponden para llevarlos a primera declaración ante juez y continuarán las investigaciones. Yo no puedo emitir juicio sobre ello. Yo lo que digo es, hay un axioma universal sobre la filosofía del derecho, que es la presunción de inocencia. Y mientras eso ocurre, para mí, en la misma línea de lo que he aprendido a lo largo de estos 32 meses, la presunción de inocencia prevalece. Si esto se llega a probar, es el criterio de un juez, con todas las pruebas que se presenten, el que va a determinar la inocencia o culpabilidad de alguien. Y si se llega a probar, ¿cómo calificaría usted su decisión de haber nombrado a esta persona para el cargo de director de presidios? ¿Y cómo calificaría usted los métodos de control que tiene sobre funcionarios tan cercanos como un director del sistema? Sí, siempre actúo, digamos, en este caso, o hemos actuado para la selección de funcionarios sobre la base de ver un currículo, de ver su desempeño. Y lo voy a decir de esta manera, en el caso de Edgar Camargo, viene con un perfil desde el gobierno pasado, estuvo al frente de la CECATID, una persona que tiene muchos contactos con la gente, con organismos internacionales, con cooperación internacional, con quien hemos venido trabajando la definición de una política pública penitenciaria con participación de organizaciones de la sociedad civil. O sea, cuando yo me voy al desempeño profesional en el cargo como funcionario, toda mi evidencia en ese desempeño para mí es correcta. Y todo lo que hemos venido avanzando en las cuestiones que venimos desarrollando para la reforma del sistema penitenciario también lo es. Ahora, el control sobre situaciones muy personales, muy particulares, eso ya escapa en algún momento a mi control. Aquí el tema es qué procesos llevamos a cabo para seleccionar funcionarios. Y los procesos que yo llevé a cabo me decían completamente que no había ningún problema, que estaba
nombrando, como en cualquier otro caso, a personas idóneas para eso. Pero ¿cómo se protege un Estado? ¿Con inteligencia interna, perdón, con contrainteligencia? ¿De qué manera se protege para que un funcionario suyo no termine incurriendo en este tipo de delitos que hoy se le imputan al director? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos mecanismos desde las inspectorías, pasando por asuntos internos. Pero yo le pregunto a la gente también, si a mí me preguntan, ¿tenemos el control 100% de lo que hacen nuestros hijos? Y la respuesta va a ser, no. Hay algo que se escapa. En medio de todo esto, imagínense ustedes un sistema penitenciario con un sobrehacinamiento del 300%, diseñado para 7,000 privados. Hoy tenemos 18,000 más 2,000 en las cárceles públicas, heredado con una complejidad para manejar una crisis al interior, siempre es complicado. Lo que quiero decir es de que en temas de seguridad, en temas de controles, no hay nada infalible. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pero con todo respeto, señor ministro, no se compara a un hijo con un funcionario. Deben de crearse sistemas de control para verificar. Yo lo que quiero, la comparación es si es difícil de repente para un padre cuando le dicen, mire, usted sabía que su hijo hizo esto. Van a decir no. Imagínense lo difícil y complicado que es tener mecanismos que me garanticen el 100% de control. No se puede. Es humanamente imposible. Están los mecanismos, está la metodología, están los procesos, están las unidades de verificación. Pero aún así pueden ocurrir cosas. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Ha sido acusado, su cartera especialmente, de dirigir nombramientos, los cuales se define o se identifica una línea en especial. Militares, compañeros de escuela, compañeros de promoción. Y que eso ha sido lo que ha definido el nombramiento de señores como Edgar Camargo en ese puesto y muchas de las posiciones que también habían en el sistema penitenciario. Eran compañeros de promoción, eran compañeros de armas, como se ha dicho. ¿Es esto lo que pesó para las contrataciones de ellos? No. Yo en este caso, y lo digo, tenemos una serie de profesionales que no tienen tampoco nada que ver con el ejército. Obviamente hay algunos cuadros en el marco de lo que hemos venido trabajando que sí lo son. Y si revisamos, digamos, administraciones anteriores, o va a haber alguien que era promo de la universidad, o que se conocieron en el colegio, en la colegiación profesional, porque trabajaron juntos. Eso es, a mí me parece lo más normal. Pero quisiera hacer la siguiente aclaración. ¿Es normal que en una cartera de seguridad alguien con una carrera dentro del ejército sea nombrado? Lo que no resultaba normal a la luz de estas críticas es que fueran compañeros o que los uniera en algún momento una relación cercana. Con el señor Lima es lo que estás diciendo. No solo con el señor Lima, sino también con el señor López Bonilla, con el propio presidente. Ah, bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿Promoción mía? No tengo ninguna promoción entre los cuadros que tengo. No me refiero específicamente a las promociones. Lo que sí le puedo decir a ustedes de que yo, por ejemplo, conozco a Byron Lima desde que era cadete, fui su instructor en muchos cursos, lamento que esté pasando por este tipo de cosas. Yo no tengo nada en lo personal con el señor Byron Lima, siempre lo catalogué como un oficial muy capaz, era un pentatlonista de primera en el país, un tipo inteligente, muy convencido, muy laborioso. Ministro, pero la familia del señor Lima participó en apoyo del actual partido de gobierno cuando usted era jefe de campaña de ese partido. Por ejemplo, un hermano de él fue el encargado de la campaña, entiendo yo, del distrito de Quiché. Así es. Él le respondía directamente a usted. Diputado Galdames. No, hay descentralización en otras campañas, digamos, por las diputaciones. En el caso mío, yo era jefe de campaña de la campaña presidencial del presidente Otto Pérez Molina. Entonces, y como le digo, no estamos negando de que nos conocemos desde el ejército, de que interactuamos en algún momento, de que en el marco de eso hubo algunos apoyos, algunas contribuciones, por ejemplo, en el caso de las playeras. O los vehículos blindados, por ejemplo, cuya propiedad se le atribuye hoy al señor Lima. Bueno, tendríamos que verificar si los vehículos que hoy aparecen son vehículos que estuvieron en algún momento. No tengo yo conocimiento sobre ese tema. Yo por lo menos nunca recibí. Pero en aquel momento, ¿a ustedes no les pareció sospechoso que una persona que se encontraba en prisión pudiera proveer playeras o pudiera proveer vehículos blindados para una campaña? Bueno, no es que lo veamos sospechoso. Yo en ese momento teníamos una valoración de muchas cosas que ocurrían, por ejemplo, en el caso de Pavoncito, en donde lo que se veía era un centro de detención con orden, con colaboración, con presencia de una universidad, con clases para la gente, con talleres en donde la gente trabajaba. Tampoco era que ese mérito era atribuido al señor Lima. Así es, era atribuido en ese momento. Y yo lo digo hoy abiertamente. Había un plan desde el principio que era convertir a Pavoncito en una cárcel modelo.
en donde lo que estábamos viendo ahí replicado se pudiera hacer, pero institucionalmente, no bajo el control de un privado de libertad, como lo teníamos en ese momento. Era institucionalizar las cosas, y por eso ha publicado algunas fotos con cooperantes, con funcionarios, porque ese era el plan. Ministro, pero hoy que está enormemente furioso por la imputación de los nuevos delitos, está diciendo una gran cantidad de cosas en contra suya, sobre todo. Yo voy a mencionar algunas cuantas. El señor Velázquez fue sumamente cauto cuando yo le pregunté si esas iban a ser líneas de investigación. Él dijo que ellos tenían que valorar, primero conocer las declaraciones, valorar correctamente y hasta después decidir si valía la pena o no investigarlo. Pero yo le pregunto, él dice que le llegó a sugerir a usted el nombramiento de los cuadros del sistema penitenciario, de los altos cargos del sistema penitenciario. ¿Cómo responde usted a eso? Solo puedo añadir una información. El suegro de él fue un encargado administrativo del sistema penitenciario. Subdirector administrativo. ¿Cómo nos explica eso? Bueno, les explico que para mí hasta el momento de la evasión me enteré que realmente el señor Reyes tenía una vinculación con él en ese momento. Yo recibí... Que la hija de él estaba vinculada con el señor Lima. Así es. Estamos hablando de un ministerio, no es excusa, de 38,000 colaboradores. Aquí están todas las direcciones, la policía, el sistema, todos se rigen por sus propias leyes y los directores asumen responsabilidad directa por ese cumplimiento. Yo soy el ministro del despacho superior que dirige estratégicamente todo este tema, pero ellos tienen responsabilidad sobre lo que ocurre de acuerdo al cumplimiento de la ley. Por supuesto, él puede decir, sí le recomendé nombres. ¿Cuántos, imagínense ustedes cuántos cientos o miles de personas me enviaron a mí recomendaciones para todos los puestos que hay? Unos pidiendo trabajo, otros decían que habían participado en la campaña, otros recomendando a gente que podía ocupar algunas posiciones. Eso era lo normal. Y sí, él en algún momento me envió un mensaje. El asunto es, le respondí, hablé con él alguna vez directamente. ¿Más aún, tomó en cuenta alguno de los recomendados de él? Sí, por supuesto. ¿Sí los tomó en cuenta? Sí, tomé en cuenta porque yo lo que hice fue, estudié precisamente en el marco de todo lo que nosotros teníamos, de cuadros que estábamos analizando para poder trabajar sobre este tema, cómo podíamos organizarlos. Miren, ¿no le parecía a usted sensible, un asunto de seguridad sensible, que tomara la recomendación de un prisionero? Mire, estaba viendo en ese momento ¿Para cuidar a ese prisionero? Sí, para cuidar para desarrollar trabajos administrativos, operativos para funcionar el sistema. Venir aquí, yo no puedo venir aquí como hermanita de la caridad a quererme hacer cargo de un sistema penitenciario que yo les decía a ustedes es una herencia de 40 años de abandono. Mentira. Uno tiene que toparse con situaciones que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Aquí es cómo llevamos a cabo un proceso de reingeniería y de reordenamiento. Y por supuesto, así como me hicieron recomendaciones ahí, me lo hicieron sobre gente que había estado en el sistema. Hubo un tiempo de transición con el director que estaba antes, evaluamos cuáles eran las situaciones que se estaban heredando. No son decisiones fáciles al final del día, pero lo que yo digo es, muy bien, pudo cooperar en algún momento, nos conocemos de antes, había una buena intención, eso tampoco implicaba una patente de corso para hacer lo que se le diera la gana después. Estas son las situaciones que yo creo, y al final de cuentas hay algo que sí es importante, todos somos responsables individualmente ante la ley. Y él es responsable por lo que haga, por lo que hizo. Yo soy responsable por la gestión y por lo que corresponda. Éxito o fracaso es una cuestión que no podemos garantizar. Nunca hay dos glorias juntas. Aquí vamos caminando sobre una línea de acción que tenemos determinada, pero que no garantiza el 100% de éxito en lo que hacemos. Quiero parafrasear sus palabras hace 3 semanas cuando usted decía que no hay poder capaz de mover a Byron Lima Oliva de una prisión hacia otra. Sí. Sí. ¿Qué dice ahora sobre esas declaraciones que hace 3 semanas decía nadie puede contra él? Bueno, porque nosotros lo que queríamos era tomar una medida administrativa para poner las cosas en orden. Y esa medida administrativa era utilizar los mecanismos que la ley le da al director del sistema penitenciario para poder hacer un cambio. Primero porque hay una situación de fondo. Pavoncito es un centro de detención preventiva. Y el señor Byron Lima es un convicto, está cumpliendo una sentencia. En definitiva. Así es. Segundo, había que tomar el control sobre situaciones que estaban ocurriendo ahí adentro, que son informaciones nuestras, que es información que tenemos y que las corregimos con situaciones administrativas. Porque muchos me preguntan, ¿y desde cuándo sabía? ¿Y por qué no actúan?
Aquí hay dos categorías. Usted se quejó de los jueces que no permitían esos traslados. Sí, yo me quejé de que una vez había una intención de cambiarlo, venían los recursos de exhibición personal, los amparos y se impedía cualquier tipo de movimiento. Y nosotros necesitamos tener de verdad control sobre centros, como en el caso de Pavoncito. Por eso dije, un año completo de tratar de poner las cosas en orden eran imposibles. ¿Se había rendido, señor ministro? No me rindo, pero no voy a hacer nada que no pueda hacer en el marco de la ley, ¿verdad? Ministro, ¿hubo cambios en la estructura del sistema penitenciario a partir de del intento de evasión o de la evasión, debe decirse de esa manera, porque en realidad él retornó al centro donde estaba recluido, que se descubrió del señor Lima hace cosa de un año? Sí. ¿Hubo cambios en ese sistema penitenciario? ¿Hubo cambios en los controles para impedir que siguiera gozando de tanto ascendiente el señor Lima sobre el sistema penitenciario? Sí, por supuesto, hubo cambios. Se tomaron medidas administrativas como correspondía. Se tomaron mayores controles sobre las situaciones que implicaba permisos para salir del centro de detención. Sí, se tomaron muchas medidas. Pero esas medidas hoy se muestran probadamente ineficaces. No, porque no necesariamente el hecho de que él pudiera o no salir le daba libertad de acción sobre lo que podía hacer. ¿Por qué queríamos que saliera de Pavoncito? Porque Pavoncito ha sido su feudo, desde el cual ha podido él operar como corresponde en sus acciones. ¿Cómo se va a garantizar el Ministerio de Gobernación que no ocurra lo mismo ahora que se encuentra en Mariscal Zavala? ¿Cómo va a garantizar ese Ministerio de Seguridad que no replique ese mismo feudo a la cárcel a donde vaya? Bueno, tenemos que, si es en una cárcel como el Mariscal Zavala, por ejemplo, ahí tenemos otro tipo de control, mucho más estricto. Ahí lo que tenemos es precisamente más restringidas las cosas. Es un centro de detención con una menor cantidad de personas. Los controles están son mucho más eficaces. Y obviamente, como les decía, aquí venimos desarrollando durante 2 años y medio una serie de cambios de fondo que todavía no se visualizan bien en el tema del sistema penitenciario. Igual que en migración, igual que en otras áreas del Ministerio de Gobernación, pero que van en camino a este tipo de cosas. Señor ministro, le agradecemos enormemente que en un día como hoy, que ha sido especialmente duro para su cartera, usted haya aceptado sentarse frente a las cámaras de Canal Antigua para conversar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad. Vamos a la pausa comercial, volvemos.